Cada semana, una palabra de parte de Dios para tu vida. Devocionales UTG. Quisiera... se desconectó. Quisiera primero darle las gracias a Dios por este tiempo, porque realmente es un privilegio nuevamente que Dios me otorga al permitirme estar enfrente de ustedes. Siempre que Dios me da la oportunidad de compartir su palabra, es para mí un privilegio. Y bueno, quisiera comenzar para no extendernos. Voy a comenzar con una ilustración en este momento, en este tiempo. Tengo que confesarles que hasta hace algún tiempo me era difícil comentar esto. La verdad yo lo había guardado como uno de mis mayores secretos, de mis más grandes, uno puede decirlo así, de mis mayores vergüenzas. Resulta que hace 8 años aproximadamente yo presenté las pruebas de estado, más conocidas como las pruebas ICFES. Imagino que varios las han presentado. Resulta que yo me había preparado para obtener un excelente puntaje. No era un mal estudiante, al contrario, figuraba entre los más destacados de la clase, del curso en el que estaba. Pero resulta que cuando presenté el examen, yo salí convencido de que me había ido supremamente bien, o por lo menos había obtenido un buen resultado, algo sobresaliente. Aunque yo era consciente de que no había alcanzado al final a contestar una parte del examen que es opcional, al final claramente me tocó hacerla al azar por cuestiones de tiempo, pero la verdad es que yo estaba completamente seguro de que me iba a ir bien. Yo dije, yo creo que voy a obtener un buen puntaje, me va a ir supremamente bien. Pero para sorpresa mía, cuando me entregaron los resultados unos meses después, me di cuenta que no era lo que yo estaba esperando. La verdad es que el resultado fue, bueno, aceptable, pero yo diría que para lo que yo estaba esperando era notablemente, casi tirando a malo. Y eso fue un gran motivo de decepción y un poco de frustración en mi vida en ese momento. Yo decía que me había ido supremamente bien en el momento que salí del examen. Los siguientes meses también lo seguía diciendo. Pero de verdad que fue decepcionante para mí el ver estos resultados. Y la razón por la cual yo cuento esto es porque es posible examinarse a sí mismo y concluir que estamos muy bien. Y al final podemos llevarnos unas sorpresas bien grandes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Los que hayan traído la Biblia, me gustaría que se pusiesen en pie para poder leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Poneos a prueba. Tengo la versión Biblia de las Américas. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Me gustaría que cerraran sus ojos en este momento, el lugar en el que están. Señor y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios,
por permitirnos estar en este lugar, Señor. Sé que nada se escapa de tu voluntad, oh Dios, que tu voluntad es perfecta, Dios, que tu voluntad nos ha traído, Señor, a este lugar, a escuchar tu palabra, oh Dios. Queremos escucharte a ti, queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Hoy, Señor, te pido que tú me disminuyas para que tú puedas hacerte grande, que no sea palabra de hombre, que no sea mi palabra, Señor, que no sea lo que yo pienso, Señor, sino lo que tú quieres decir a esta tu iglesia, oh Dios. Habla con toda autoridad. Hoy dispongo mi vida para que tú hables. Simplemente soy un canal por el cual tú vas a transmitir tu bendita palabra, oh Dios. Habla a esta tu iglesia, oh Dios. En tu nombre oramos, Jesús, y decimos amén y amén. Quisiera leerles la versión de 2 de Corintios 13:5 en la Nueva Versión Internacional. La verdad no me gusta casi esta versión porque en el momento que estudio la palabra me gusta tomar versiones que guarden bastante la traducción original o el lenguaje original en el cual fue escrita, y la nueva versión internacional pues no lo guarda tanto, pero me gustó de la manera en que lo expone en este texto. Dice la palabra de Dios: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Hace una pregunta: ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. El título que le puse a este mensaje es: examínate para saber si eres salvo. Examínate para saber si eres salvo. Examinaos para saber si realmente estamos o no en la fe. El apóstol Pablo está diciendo y haciéndonos unas preguntas. ¿Hay evidencias de que son verdaderamente cristianos? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente estamos pasando muchos como cristianos, pero en realidad no lo somos? Imaginémonos por un momento que el apóstol Pablo está aquí en este lugar y que nos está haciendo estas preguntas en un lenguaje contemporáneo, lenguaje llano, algo que nosotros podemos llegar a entender fácilmente. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos la certeza de que si morimos en este momento vamos a la presencia de Dios? Yo creo que con toda probabilidad que hay algunos con ciertas dudas sobre dónde van, o que quizás terminen algunos en la presencia de Dios. Pero igualmente yo tengo la absoluta certeza de que hay algunos de muchos, yo no lo sé, que tienen la certeza de que si mueren en este momento van a la presencia de Dios. Si eso ocurre, se llevarían tremenda sorpresa al encontrarse de que realmente están fuera y no adentro. Por eso este tema es extremadamente sensible, es extremadamente delicado y es extremadamente importante. Es una preocupación, o más bien tendría que decir que debería ser una de las mayores preocupaciones que deberíamos tener cada uno de los miembros de la iglesia. Y sobre todo es para mí una preocupación como líder de una iglesia, el saber cuántas personas están dentro del ministerio que Dios me ha otorgado, saber cuántos han sido convertidos, cuántos son transformados,
¿Cuántos realmente han nacido de nuevo en una vida en Cristo? Yo no creo que haya manera de saber eso con total exactitud, pero también estoy bien convencido de que a la luz del Nuevo Testamento tampoco se pueda saber esto de alguna manera. El hecho de que el apóstol Pablo nos está ordenando en este pasaje a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe es prueba de que al final del camino debemos concluir si estamos o no estamos en la fe. El objetivo de este tema que estoy tratando el día de hoy es que ustedes puedan determinar o concluir en este momento si están o no están en la fe. Cuando el apóstol Pablo hace la pregunta, tenemos que entender algo. Es el Espíritu Santo que está haciendo la pregunta, está haciendo la insinuación. Cuando leemos en la palabra de Dios, examinaos si verdaderamente estáis en la fe, es el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo que nos está dando la orden. Y por tanto, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy voy a dar la misma ordenanza por su autoridad plasmada en la palabra de Dios. Pero a la luz del Nuevo Testamento hay una preocupación continua por la misma situación espiritual de aquellos que se identifican con Cristo. La vemos en la persona de Jesús, en su predicación, la vemos en la enseñanza de Pablo, la vemos en las palabras de Pedro, la vemos en los múltiples líderes de la iglesia primitiva y la vemos en líderes de hoy en día también. Que muchos de aquellos que se identifican como hijos de Dios, muchas veces terminan identificándose como hijos, no precisamente de Dios, sino hijos del diablo. Entonces, se está enviando un mensaje equivocado que pone a pensar a mucha gente y puede llegar a confundir a muchos. Podemos comenzar con esta pregunta: ¿qué cosas no hablan necesariamente de que yo soy un cristiano? Vuelvo a repetirla: ¿qué cosas no hablan necesariamente de que yo soy un cristiano? Número 1, debemos entender que no podemos determinar que somos cristianos porque simplemente lo sentimos en el corazón. La verdad, cuando yo era niño, hace poco, me enseñaron erróneamente esto, tal vez lo comprendí mal. Podían hacerme esta pregunta: ¿cómo sabes tú que eres cristiano? Yo bien podría decir, bueno, porque lo tengo en mi corazón. Otra pregunta: ¿cómo sabes tú que lo tienes en tu corazón? Bueno, podría decir, porque yo lo siento en mi corazón. Bueno, en lo más mínimo, yo puedo concluir que soy cristiano porque diga esto. Número 2, yo tampoco puedo concluir que soy un cristiano simplemente porque un día yo hice una oración de fe a la edad de 8 años, 9 años, porque un día levanté la mano en una reunión y pasé adelante e hice una oración de fe. En lo más mínimo esto garantiza que yo soy un cristiano. Tampoco puedo concluir que soy un cristiano porque asisto semanalmente a la iglesia o a las reuniones que se hagan en la iglesia. Yo puedo hacer todo eso y todavía llegar al reino de los cielos y encontrarme con que estoy afuera y no adentro. Tampoco puedo concluir que yo soy un cristiano porque soy un miembro sumamente activo en mi iglesia. Tampoco puedo llegar a concluir que soy un cristiano porque después de que pasé de ser miembro, llegué a ser líder. Alguien podría decir, bueno, eso es cierto, pero en mi caso yo fui bautizado y al final todo el mundo oyó mi testimonio.
y todo el mundo oyó que ciertamente Dios había hecho un trabajo en mí. Pero eso necesariamente tampoco nos califica como cristianos. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, valga la redundancia, el libro que recoge los acontecimientos de los primeros 30 años de la iglesia, tú te encuentras con el testimonio de este hombre, Simón el Mago, que en el texto inspirado por Dios dice: Simón creyó y se bautizó. Y al poco tiempo tú te encuentras a Simón ofreciéndole dinero a Pedro para sanar enfermos. Y cuando Pedro se da cuenta de que este hombre que creyó en la predicación, de que fue bautizado, de que hizo una oración en su supuesta conversión, está tratando de comprar el don del Espíritu Santo. Estas son las palabras con las cuales el apóstol Pedro se dirige a Simón: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios que, si es posible, te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Esas no son precisamente las palabras de un apóstol para un creyente de Dios, nacido y transformado. Esas son palabras de Pedro para un hombre que acaba de bautizarse, que acaba de dar testimonio de su fe, de lo que él había creído, y que ahora, habiéndose identificado como cristiano, está tratando de hacer algo que solamente cabe en la mente de un inconverso. Y por tanto, la reprensión del apóstol Pedro: arrepiéntete de esta tu maldad, y me doy cuenta que estás en cadena de iniquidad. En otras palabras, Cristo no te ha hecho libre. Lo anterior nos ayuda a entender que ciertamente Pablo tiene razón. Yo necesito examinarme para ver si yo estoy en la fe. Lamentablemente, lo que se cree hoy en día está más basado en suposiciones humanas y no exactamente con lo que dice la palabra de Dios. Algunos dicen que son cristianos nacidos de nuevo porque cuando escuchan la predicación se animan, sienten gozo, pero eso tampoco es verdad. Miremos lo que dice Mateo capítulo 13, versículos del 20 y 21. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Vemos que es lo que acabamos de decir, pero mire lo que sucede en el versículo 21. Pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. El Señor Jesús dice en su palabra: por sus frutos los conoceréis. Entonces, a la luz de los frutos del Espíritu, debemos determinar quiénes están dando señales de ser nacidos de nuevo y quiénes no. De 4 o 5 corazones que el Señor Jesús está describiendo en esta parábola del texto que acabamos de leer, solo uno es el grupo, en los individuos ejemplificados en la tierra buena, es el que puede producir buen fruto. ¿Qué sucede? Sabemos que la palabra de Dios claramente nos advierte y nos dice que muchos
son los llamados, pero pocos los escogidos. La iglesia de Cristo está pasando por un tiempo en el cual tiene que estar muy alerta. Y ustedes, este es el llamado en esta noche. Y vuelvo y repito lo que dice el apóstol Pablo: examinémonos para saber si estamos o no en la fe. Por eso la introducción les puse el ejemplo. Podemos estar creyendo que sí, pero resulta muy probablemente que no. Pero sigamos. Judas Iscariote salió entre el grupo de los 70 que iban de 2 en 2 a predicar la palabra. Y dice que ellos venían gozosos porque hasta los demonios se les sometían. Pero Cristo les dice que no se deben regocijar por esto. Les dice: regocíjense al saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. En pocas palabras les está diciendo, de esos 70 que salieron a predicar, de esos 70 a los cuales los demonios se les sometían, hay muchos que no, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Lo podemos ver claramente con Judas Iscariote. Santiago, el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, también tiene un problema con esto. Y cuenta que hay muchos que vienen a él y dicen que son nacidos de nuevo, pero en sus obras no hay indicios de que son nacidos de nuevo. Y es cuando dicen el objeto de su carta, y sé que este pasaje lo hemos escuchado muchísimas veces, pero debemos entender el contexto de lo que está diciendo Santiago en este momento. La fe sin obras es muerta. Algunos dirán: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. No es que yo tengo fe porque las obras me las hayan producido, sino que las obras que hago son evidencia de que ciertamente yo he creído como la palabra de Dios me manda a creer. No es por las obras que yo obtengo la salvación, sino que las obras son fruto de que yo un día recibí la salvación. Y no solo eso, si yo la recibí, significa que yo la comprendí. Alguien que no valora la gracia de Dios, creo que el último vez que tuve la oportunidad de predicar en este lugar, solté el llanto, es porque hay muchos que menosprecian la gracia de Dios. Pero hay un problema con esto. Alguien que menosprecia la gracia de Dios es porque realmente no la ha conocido. Si entendieran realmente el valioso regalo de Cristo hacia nosotros, no jugarían con la gracia de Dios. No jugarían a decir que son cristianos sin realmente serlos. Una persona que no tiene frutos dignos de arrepentimiento es una persona que está dando un mal testimonio donde quiera que esté, sea en la iglesia, sea en su familia, sea en su colegio, sea en su universidad, trabajo, donde quiera que esté, está confundiendo a muchos. Recordemos que muchas veces nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Y tristemente eso es lo que vemos cuando vamos a la universidad, cuando vamos a nuestros trabajos, en donde ya califican al cristiano de maneras que realmente me entristecen el corazón. Yo digo, pero no puedo entender cómo así que hay clases de cristianos. Alguna vez me llegaron a preguntar: ¿tú de qué clase de cristiano eres? ¿De los que pueden hacer esto? ¿De los que Yo dije, pero no entiendo realmente, no me cabe en la cabeza. Yo que sepa, solo había un solo Señor Jesucristo.
y ese fue su ejemplo. Entonces, ¿cómo es que hay diferentes clases de cristianismo? No me cabe en la cabeza esto. Es gente que realmente, estos cristianos que están dando un mal testimonio, es gente que realmente no ha comprendido lo que hay en la palabra de Dios. No es el Cristo que tal vez te es presentado en muchas de las películas que vemos, porque en muchas de esas vemos que están completamente erradas. Es el Cristo de la palabra de Dios. Ese es al cual debemos creer. Ese es al cual nosotros tenemos que imitar. El Cristo de la palabra. Yo le pido al Espíritu Santo que hable y me pueda traer realmente la convicción y la claridad para que cada uno de nosotros en este momento tengamos la certeza de que si morimos en este instante, vamos a ver a Cristo cara a cara. Y cuando estaríamos, y realmente sería muy triste, pero muchos nos podríamos llevar sorpresas al encontrarnos que estamos afuera de su reino. No es verdad que yo no puedo saber a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento si he nacido de nuevo o si no. Por eso el apóstol Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos. El apóstol Juan, al final de su ministerio, cuando tenía aproximadamente 90 años, escribe esto: habían hombres, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Esa gente había sido seguidores del apóstol Juan y de los apóstoles. Y ahora es complicado, pero ¿cómo podemos estar nosotros tan seguros que tenemos nuestra salvación? Lo pongo de esta manera: habían seguidores de los apóstoles que habían salido. Habían seguidores del mismo Señor Jesucristo, y lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 66. Dice la palabra de Dios: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Discípulos del Señor Jesucristo, y se apartaron. Ahora, la pregunta para ustedes es: ¿cómo están tan seguros de su salvación? Discípulos del Señor Jesucristo, discípulos de los apóstoles, se apartaron. Por eso la preocupación de los líderes de la iglesia, de esta iglesia primitiva: ¿cuántos de ustedes son salvos? ¿Cuántos, a la luz de la palabra de Dios, están seguros de su salvación? No hay algo más importante que saber esto. Yo a mis discípulos les recalco mucho esto, y siempre creo que cuando vamos a iniciar una prédica o vamos a iniciar un discipulado, les hago la misma pregunta: ¿cuántos de ustedes están seguros de su salvación? Porque si no, lo que vamos a hablar, si es un tema no de salvación, yo no lo puedo dar, porque eso no es trascendental, eso no es importante para ustedes. Si ustedes no están seguros de su salvación, entonces no hemos hecho absolutamente nada aquí. Es una preocupación, y vuelvo a repetir las palabras del apóstol Pablo: examinaos para ver si están o no en la fe. No es por el líder que nosotros tengamos, no es por la iglesia en la que nosotros estemos, es si realmente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a hablar de lo que nos ayuda a ver que puede ocurrir en una persona que realmente es nacida de nuevo. Según el apóstol Juan, es cuando tú empiezas, esta
es el punto número 1 de las características para saber si hemos nacido realmente de nuevo. Es cuando tú empiezas a experimentar una atracción por la persona de Cristo que te llevará a tener una comunión genuina con Él. ¿Tienes tú una atracción por reunirte con Cristo? ¿Tienes tú una atracción por dedicar parte de tu tiempo, la mayor parte de tu tiempo, a reunirte con Él? Bueno, ese es el primer indicio de lo que nos dice la palabra de Dios para saber si realmente o no estamos en la fe. Y esa comunión con Dios te va a llevar a alejarte de lo que tú antes amabas para que ahora lo aborrezcas. Y cosas de las que antes tú odiabas, las cosas pertinentes al Evangelio, las cosas pertinentes a lo que dice la palabra de Dios, porque dice claramente que nosotros éramos aborrecedores de Dios. Esas cosas que tú antes odiabas, ahora las amas, ahora te deleitas en la palabra de Dios, ahora buscas la palabra de Dios, ahora buscas tener una relación genuina con Él. ¿Cuánto tiempo pasas tú en oración? ¿Cuánto tiempo pasas tú estudiando la palabra de Dios? Eso te va a ayudar a dar un dictamen acerca de cómo estás en tu fe. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la relación que tengas con Cristo lo que te va a llevar a saber si verdaderamente estás en luz, dícese de la santidad, o estás en tinieblas. Esta comunión con las cosas que son del mundo, que tú amas y que no quieres dejar este tipo de cosas, es la mayor y clara evidencia de que no has nacido de nuevo. La presencia o ausencia de la comunión con Dios habla en favor o en contra de mi salvación. Vuelvo y lo repito, en otras palabras. La presencia o ausencia del estudio de la palabra, la presencia o ausencia de tu relación con Dios, del tiempo que pasas con Dios, habla a favor o habla en contra de tu salvación. El disfrutar de una relación nueva es una evidencia de que has nacido de nuevo. El apóstol Juan nos dice también, Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Alguien que afirma que ha nacido de nuevo, pero no hace lo que Él manda en su palabra, no ha nacido de nuevo. Si tú no haces lo que Dios dice en su palabra, es un indicio de que no has nacido de nuevo. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo que tú supones. ¿Cuánto de tu tiempo, vuelvo y lo repito, le dedicas a escuchar? O sea, la palabra de Dios por sí sola no, o sea, la Biblia por sí sola, solo por leerla no va a llevar a, no tiene ningún significado esto. Lo que importa en la palabra de Dios es que es el mismo Dios el que la inspiró. Escuchaba hace poco que la traducción de inspiración, de inspirar, en el original significa, es como algo, un sinónimo de exhalar. O sea, es la palabra exhalada de Dios, es como la respiración de Dios plasmada en lo que hoy conocemos
la Biblia. El creador del universo, el creador de todas las cosas que existen, decidió dejarte este libro tan precioso, lleno de cartas de Él. Ahora, ¿qué tanta importancia le estás dando tú a su palabra? La condición de la salvación es la condición de estar en Él. Juan dice, cuando ya tenía 90 años, ya le había vivido lo suficiente para saber esto. Dice, ¿cómo sabemos que nosotros somos salvos? Si guardamos sus mandamientos. Y quien no guarda sus mandamientos y dice que es cristiano, es un mentiroso. Si no guardas la palabra de Dios, eres un mentiroso. Si tú no haces, tú no eres consecuente, tal vez predicas, pero no estás siendo consecuente con lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces te estás haciendo un mentiroso. El mal testimonio es eso, estás siendo un mentiroso, estás engañando. Porque al decir que eres cristiano y no serlo, estás engañando. Y primeramente, el principal problema por el cual estás engañando es porque tú piensas que eres cristiano y tal vez no lo seas. Porque si no guardas la palabra de Dios, no eres cristiano. Nos estamos dando cuenta de lo que el apóstol está diciendo. Mi vida de obediencia a la palabra es la evidencia de que ciertamente he nacido de nuevo y que realmente soy cristiano. Las otras cosas de las cuales hablamos anteriormente necesariamente no nos hablan de las evidencias. Simplemente son actividades, cosas que realmente puede que si las estamos haciendo para la gloria de Dios, Él las está viendo. Pero tengo que decirte, si tú haces algo simplemente para agradarle a los hombres y no para agradarle a Dios, esa obra tuya ha sido en vano. Es más, recuerdo un pasaje en la palabra de Dios que dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Si tú no haces las cosas para Dios, entonces tus obras no tienen ningún valor. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. No debe ser tan complicado el veredicto que se está dando, la condición del que ha creído y del que no ha creído. Dice el apóstol Juan en el versículo 6 de este texto: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Está hablando de Cristo. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Cristo vivió. Ya Él había hablado de los que eran como nosotros, andaban como nosotros, pero que no eran de nosotros. Y al final claramente como nos dice cómo debemos vivir. Y ahora les hago una pregunta: ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos vivir los cristianos? En obediencia a su palabra. Y en esto sabemos que estamos en Él, cuando obedecemos su palabra. ¿Se dan cuenta de que esto es algo muy serio? Y como les decía al principio, es un tema demasiado importante. Sabemos que en nuestra congregación hace poco, el día de ayer, si no me equivoco, partió una hermana, ¿cierto? De la congregación. Bueno, esto nos ayuda a recordar, y lo vemos todos los días. No sabemos en el momento en el cual Dios nos llame y nos pida cuentas de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido aquí en la tierra. Lo que les voy a decir es tan serio que el mismo Señor Jesucristo lo muestra en su palabra.
Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Esta palabra que vamos a leer en este momento, yo creo que es demasiado importante entenderla. A mí el solo hecho de imaginarme lo que sucede en este pasaje me causa tristeza por algunos, pero también tengo que glorificar a Dios porque fue su voluntad. Pero esto es lo que ocurrirá, y el Señor Jesús nos lo dice en su palabra. Muchos me dirán en aquel día. Hay dos cosas de las cuales nosotros no podemos escapar. Número 1, la muerte. Número 2, el día del juicio. Tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, ahora pregúntate, ¿qué es lo que tú vas a tener para decirle al Señor en este día? Ese día que va a llegar. ¿Qué le dirás a Dios cuando estés enfrente de su presencia? Es aterrorizante lo que para aquellos que realmente no están en la fe el escuchar esto. Versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué palabras. Qué tristeza de verdad sería que vayamos creyendo que vamos a entrar al reino de los cielos y nos encontremos con esta escena. Nunca los conocí. Esto es muy serio, hermanos. La salvación no deberíamos tomarla como un juego. La salvación debería ser lo más importante. Deberíamos cuidarlo como lo más preciado. No es algo momentáneo, no es algo material, no es algo de la hora, es algo eterno. De aquí depende el destino de nuestra eternidad. No es una decisión a la ligera, es algo trascendental. Yo podría decir que es la cosa más importante y la cosa de lo cual nosotros deberíamos prestarle la mayor de nuestra atención. ¿Estamos o no estamos en la fe? Examinémonos. Esta gente que salió a hacer todo esto, y Él les dirá: no les conocí nunca. Estas palabras de verdad son bastante aterradoras. Yo no quisiera escuchar esto. Por lo menos yo no lo quisiera, no sé si ustedes. Número 1 de lo que hemos hablado: evidencia hay. Cuando tenemos una evidencia, hay una nueva comunión con Dios. Número 2, hablamos de la evidencia de una vida de evidencia. Número 3, vamos a hablar de: debes comenzar a experimentar un rechazo por las cosas del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero repetir el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una de las cosas más alarmantes en la iglesia de hoy. La similitud de aquellos que dicen ser cristianos y de aquellos que claramente están identificados con el mundo. Y esto puede ser en el Nuevo, que en el Antiguo Testamento esté equivocado, pero a la luz del Nuevo Testamento, el testimonio es que aquellos que han nacido de nuevo comienzan a experimentar un rechazo por las cosas del mundo y la manera de pensar del mundo. Y si amas al mundo, pones en evidencia lo que dice Juan, que la salvación no está en ti. Yo realmente no me cabe en la cabeza decir que alguien que tiene a Dios en su corazón, que tiene a Cristo, al dueño y Señor del universo, al creador de todas las cosas, a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente, a un Dios con todos los mayores atributos, un ser eterno, viva como si nunca Dios hubiese estado en él. No me cabe eso en la cabeza. Yo me resisto a creer que alguien que tenga a Dios en su corazón viva de la misma manera como vive alguien del mundo. Es el Dios del universo, es el Dios dueño y Señor de todo lo que hay. ¿Cómo es posible que alguien que tenga a Dios en su interior pueda seguir viviendo de la misma manera? El mundo se vuelve incómodo para nosotros y nosotros tenemos que empezar a incomodar al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos adaptarnos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos ciudadanía celestial. El cristiano nacido de nuevo comienza a desear. Esta es otra de las cualidades y características. El cristiano nacido de nuevo comienza a desear el retorno de Cristo porque anhela ver a su Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El deseo de ser como Él debería ser nuestro objetivo principal. Debe ser nuestro mayor deseo. Una cosa evidente y clara es, si tú todavía eres de los que pides porque el Señor no venga, hay un claro indicio de que no estás bien, no estás en la fe. Todavía estás pensando en Señor, o tal vez no podría decir, miren, la muerte para nosotros, los cristianos, no debería ser motivo de tristeza. La muerte es el destino, es como la ruta de partida para encontrarnos con Cristo. Para mí Cristo es lo más preciado. Para mí Cristo es lo que yo anhelo. Para mí Cristo es mi mayor deseo. Quiero conocer a aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida por mí. Si a mí me preguntan quién es mi héroe, Cristo, sin dudarlo. Cristo es en quien quiero vivir yo. Cristo es a quien quiero yo conocer. Cristo, el mayor de los
Es lo mejor que le ha podido pasar o nos ha podido pasar a aquellos por los cuales Él decidió entregar su vida. Es a Cristo a quien debemos anhelar ver. Si tú amas más las cosas de este mundo, tal vez uno como joven muchas veces pide, bueno, Señor, todavía no vengas porque no me he casado. Señor, no vengas porque no he terminado mi carrera. Estoy poniendo ejemplos propios. Si el Señor decide venir, estaría completamente agradecido con Él. Y no en el sentido de que sí, que quisiera irme simplemente porque apartarme de muchas de las responsabilidades que tengo que tener, no es lo que quiero decir, sino es el hecho de que si yo llego al reino de los cielos y Él me reconoce y Él puede abogar, poder estar seguro de que Él va a abogar por mí el día del juicio, lo he ganado absolutamente todo. Y tal vez es una frase que muchos le he escuchado a varias personas decir, que el Señor, no permitas que me aparte, mejor el día que tú sepas que yo me voy a apartar, mejor llévame contigo. Tal vez la podría decir yo también. No quisiera perderme de lo que es ese encuentro con Cristo. Encontrarse con Cristo es ser el mayor de tus anhelos, el mayor de tus deseos, el mayor de tus sueños. ¿Sabes que cuando la palabra de Dios habla acerca de la vida eterna, tiene el significado de este texto que quiero leer? Vida eterna. ¿Saben qué es la vida eterna? Juan 17, versículo 3. Aquí la palabra de Dios nos da la definición de lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Alguna vez escuché esta frase, no sé si la he citado aquí anteriormente. El cielo es el cielo porque Cristo está ahí. Y aún el infierno sería el cielo si Cristo estuviese ahí. Entonces, apuntémosle siempre a ser como Cristo era. Apuntémosle a tener una relación genuina con Él. Eso debería ser el mayor de nuestros anhelos. Ya hemos hablado de evidencias de que hay una nueva comunión con Dios. Hemos hablado de evidencias de que, bueno, valga la redundancia, que tenemos una vida de evidencia. Número 3, debes comenzar a experimentar un rechazo por las cosas del mundo. Número 4, el cristiano nacido de nuevo comienza a desear el retorno de Cristo porque anhela ver a su Señor. Me gustaría seguir mencionándoles lo importante que sería, por ejemplo, la santidad en el cristiano. Hemos hablado un poco acerca de esto. Pero a la luz de todo lo que hemos hablado, tengo que decirles y preguntarles nuevamente: ¿eres nacido de nuevo realmente? Examinaos si realmente estamos en la fe. Si Dios está en ti, realmente tiene que ocasionar un cambio en ti. Recuerda que no son las cosas que tú hagas o dejes de hacer para agradar a los hombres, sino lo que haces
para acercarte a Dios. Eso es lo que importa. Yo alguna vez hice este filtro. Debes llamar bendiciones. Llama bendiciones a todo aquello que te acerca a Dios. Porque lo que te aleja de Él, y tú lo llamas bendición, sean cosas materiales, puede llegar a ser hasta una persona que nosotros queremos, pero si eso te aleja de Dios, es una maldición. Todo lo que te acerque a Dios es una bendición. Todo lo que te aleje de Dios es una maldición. Siempre haz ese filtro. Si me acerco a Dios, es bendición. Si lo que obtuve, lo que hizo fue alejarme de Él, es una maldición. Por lo tanto, lo desecho. Por sus frutos los conoceréis. Ser santos como Dios es santo. La definición de santo significa ser separados. Debemos vivir de una forma completamente diferente a la que vive el mundo. Debemos identificarnos por ser luz, por ser diferentes, no hacernos como el mundo, hacer las cosas como lo dice la palabra de Dios. Me gustaría terminar con este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos, no recuerdo, son los últimos versículos de Primera de Juan, los dos últimos versículos de Primera de Juan, capítulo 3, y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Así como cuando nace un bebé, cuando está en el vientre de su madre, él no tiene hambre, pero cuando llega a este mundo, a la luz de lo que conocemos como este mundo, él con el llanto manifiesta que tiene hambre. Un nacido, alguien que ha nacido de nuevo en Cristo, tiene que experimentar esto mismo. Así como los bebés lloran por el alimento, nosotros deberíamos llorar y siempre estar tan atentos y anhelando tanto la palabra de Dios, que es nuestro alimento, y es el alimento del cual determinará nuestra existencia, nuestra vida eterna. Examinaos si verdaderamente estáis o no en la fe. Pónganse de pie y vamos a orar. En el lugar allí en donde tú te encuentras, cierra tus ojos. Cierra los ojos. Recuerda lo que hemos estado hablando en este tiempo. Que sea la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nuevamente recordándonos esto. Examinaos para ver si estamos en la fe. Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. El Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, está hablando a tu vida en este momento. Es su palabra la que ha sido expuesta. Es Dios mismo el que ha hablado por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo está trayendo convencimiento a tu corazón. El Espíritu Santo de Dios te está haciendo recordar
y te está mostrando si verdaderamente estás o no en la fe, a la luz de lo que hemos estudiado en su palabra. ¿Estás o no estás en la fe? Si murieras en este momento, ¿estarías seguro de cuál sería tu destino? ¿Sabrías qué le vas a decir a Dios? Abogado tenemos para con el Padre, y es Cristo Jesús. Pero recuerda que qué triste sería que ese abogado no nos reconociera, porque entonces vendría la ira de Dios hacia nuestras vidas, y es lo que mereceríamos. Porque si no creíste en Cristo, si no creíste en sus palabras, si no creíste en lo que dice su palabra, no lo pusiste en práctica, no tendrás ningún argumento para presentarlo delante de Dios. Te estás acercando a Él, estás teniendo una relación genuina con Dios, con su palabra, estás escuchándolo, estás derramando tu corazón día tras día en tu lugar de oración, en tu lugar de encuentro con Él. ¿Tienes un lugar para encontrarte con Él? Examinaos para ver si estáis en la fe. Te deleitas en la palabra de Dios. Estás siendo testimonio en el lugar en donde trabajas, en donde estudias, con tu familia. ¿Estás siendo testimonio? Examinaos para ver si estáis o no en la fe. Anhelas encontrarte con Cristo. Anhelas verlo cara a cara. Anhelas estar un tiempo con Él, estar la eternidad con Él. Si no sientes deseo por esto, querido amigo, no estás en la fe. Si no anhelas encontrarte con Cristo, no estás en la fe. Pero si por el contrario el Espíritu Santo está redarguyéndote, está corrigiendo lo que hay en tu corazón, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si Él está trayendo a tu mente en este momento cuál han sido tu rebelión, cuál han sido tus errores, recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Él es contado por pecado. Que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que si tu fe estaba puesta hasta el día de hoy en el hombre y en las cosas de este mundo, es tiempo para arrepentirte de tu pecado y de tu maldad. Arrepiéntete de esta tu maldad. El Espíritu Santo está trayéndolo a tu mente. Él es quien convence de pecado. Él es quien convence de juicio. Él es quien convence de maldad. Y el Espíritu Santo ha hablado por medio de su palabra y te ha dicho si estás o no estás en la fe. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí con nosotros, por revelarnos tu bendita y santa palabra, oh Dios. Creemos en la supremacía de ella porque tú, Dios, has hablado. La guardaremos como el mayor de nuestros tesoros. La atesoramos desde el día de hoy, oh Dios. Así como un día comprendimos la gracia, Dios, y vendimos todo, lo dimos absolutamente todo, Señor, por obtenerla. Es algo simplemente que vale la pena
darlo absolutamente todo. Vale absolutamente la pena desgastar nuestras fuerzas. Vale absolutamente la pena desgastar nuestra vida por la causa de Cristo. Porque Él lo hizo por nosotros. Él lo dio hasta lo último, derramó hasta la última gota de su sangre. Experimentó el quebranto, experimentó el oprobio, experimentó la mayor de las vergüenzas por darte la salvación a ti. Pero ojo, tienes que tener mucho cuidado. Sabes que Él no murió por todos, sino por aquellos que han creído a su palabra. Aquellos que viven consecuentemente con lo que dice la palabra de Dios. Ahora examínate si estás o no estás en la fe. Examínate para mirar si verdaderamente eres o no eres salvo. Ruega a Dios por tu vida. Ruega a Dios por tu alma. Él es el único que puede salvarte por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Acércate a Él si escuchas atentamente su llamado. Él te llama con lazos de amor. ¿Conoces cuál fue el amor de Él? Que un día lo entregó absolutamente todo por ti. Acércate a Él si escuchas su voz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que tú has hecho en este tiempo. Gracias por cada una de las vidas aquí representadas. Gracias por sus familias, oh Dios. Te pido, Señor Jesús, que tú vengas al corazón, Señor, en el cual ha sido sembrada la buena, que se ha preparado, Dios, ese corazón como buena tierra, oh Dios. Y que tu semilla, Dios, que es tu palabra en este tiempo, sea sembrada y comience a dar el fruto que tiene que dar, oh Dios. Y que cada uno, Dios, entienda estas palabras. Examinaos para ver si estáis en la fe. Día tras día, examinaos para ver si estáis en la fe. El que esté firme, mire que no caigan. Solo el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Examinaos para ver si realmente estáis en la fe. Gracias, Dios, porque tú has hablado y porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y estamos bajo tu control, oh Dios. Gracias, soberano Dios. Gracias, soberano, por ser tan grande, por ser tan maravilloso, por tu fidelidad. Porque a pesar de todo lo que hacemos, tú eres fiel con nosotros, oh Dios. Y porque tu amor no cambia. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre. En tu nombre oramos, Jesús, y decimos amén y amén. Bueno, mis amados, yo creo que tenemos motivo para agradecer al Señor por esa palabra. Ojalá que podamos meditar en ella, porque del cumplimiento de la obediencia. Cada semana, una palabra de parte de Dios para tu vida. Devocionales UTG.